El Pirata Cordobés Belgrano le ganó a River y a su vez ganó el partido más importante de su historia. Por primera vez campeón de la Liga Argentina. Vamos a darle, papá. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo análisis para mi canal. En este caso el análisis River Belgrano River, si no ando mal se juró en el Kempes, en el Mario Alberto Kempes, si no ando mal, así se llama el estadio donde se disputó este partido exactamente, estoy en lo bien, en Argentina exactamente, creo que no sé en dónde fue o dónde se ubica este estadio exactamente, pero sí me sé el nombre. Pero bueno, hoy Belgrano ganó su primer título, creo que en toda su historia. Llámame loco. No soy un fanático de la Liga Argentina, o mejor dicho, no soy un gran conocedor en ese aspecto, pero hay una que otra info he visto, ¿no? Belgrano que ganó por primera vez ante River, justamente un equipo que ya había enfrentado una vez por la promoción en el 2011, cuando Belgrano mandó a la B a River, ¿no? Como se dice, Belgrano le ganó el partido más importante de la historia de River y viceversa. Belgrano ganó su partido más importante ante River, ¿no? Y las dos cosas de la misma, las dos caras de la misma moneda sería la vaina, ¿no? Sería la hueá hueosa, literal. Entonces, hoy Belgrano salió campeón y bueno, ¿qué más decir, no? Que festeje el hincha pirata, como se le dice, ¿no? El pirata cordobés, si no ando mal. Hay un poquito de info, sé por lo menos, no ando ahí actualizado. He de creer yo. Pero bueno, siempre decir que si te gusta este video, que dejes tu like, que te suscribas y mucho más, la verdad, por esto de YouTube. Y vamos a darle. Siempre que hago esto voy a decir, y lo digo porque si me equivoco, lo siento, no soy el mejor en analizar o el mejor historiador del fútbol, pero siempre hago el intento. Decir que mi canal siempre se divide en tres partes. Primero voy a hacer un poco, pues la previa, ¿no? Venir cómo venía un poco Belgrano, cómo venía River. Luego hablar un poco de, o bueno, el análisis en general. Y de último, el uno por uno. Vamos a empezar un poco por el lado del que quedó segundo, de River Plate. Justamente River Plate, justamente River Plate había venido de disputar las semifinales contra Central, contra Rosario Central, donde ganó 1-0 de local, donde jugó mejor que Central en ese partido, que lo vi si no ando mal. Que me acuerde, creo que sí lo vi. En ese partido jugó mejor que mejor que Rosario Central. Hubo muchas polémicas por una que otra cosa que no me acuerdo muy bien. Donde habló Di María, ¿no? Diciéndose que se sintió muy visitante, ¿no? Dando a entender que parecía que las chiquitas iban para River, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego de eso, River disputó la Copa Sudamericana contra Bragantino, donde rescató un empate al último minuto, ¿no? De un error del arquero, creo que de un centro de Quintero, justamente de Juanfer Quintero, pero es verdad que ese River creo que fue un River B, llámame loco, fue con suplentes, obviamente sabiendo que se jugaba la final en nada y menos. Entonces, hoy se enfrentaron River Belgrano. Por parte de Belgrano, mejor dicho, había de venir disputado su partido contra Argentinos Juniors en las semifinales, donde fue un empate agónico, si no ando mal, fue en el 90 y algo, justamente de un jugador que hoy vamos a mencionar, de Ubita Fernández. Llámame loco, pero así se llama el jugador, Ubita Fernández. Sí, un jugador que contra Argentinos Juniors, cuando la estaban pasando difícil, cuando parecía que se iban a quedar fuera de este torneo, lo salvó metiendo el gol al último minuto, si no ando mal. Y hoy hizo lo mismo. La verdad, Ubita Fernández, un jugador de momentos decisivos, o bueno, en estos últimos partidos, justamente ha sido eso. Entonces, justamente los dos equipos tuvieron partidos bizarros, porque el de, creo que de Belgrano fue justamente Argentino Junior, donde fue sumamente inferior. Yo creo que Argentino Junior fue mejor que Belgrano en muchos aspectos, y que si hablamos de merecía Argentino Junior pasar, pero pasó Belgrano. Y lo mismo pasó River contra San Lorenzo, en esa final donde parecía, bueno, semifinal,
en esos cuartos, si no ando mal, donde parecía, eran cuartos, llámame loco, porque creo que es cuartos y es cuartos, donde parecía que San Lorenzo iba a eliminar a River, donde al final River mete un gol agónico para irse a tiempo extra con un gol de Quintero al último momento, no sé si a tiempo extra o penales, ya no me acuerdo bien, pero bueno, luego se gana la tanda de penales, donde parecía que lo iba a finalizar San Lorenzo porque tenía dos finish it, literalmente tuvo dos penales para acabar, los dos los cerró, uno lo atajó Beltrán, creo que otro da en el palo, etcétera, etcétera, y terminó pasando River Plate por suerte. La verdad que si lo quieres poner de una forma mística, aura, como le pasó justamente a Belgrano con Argentinos Junior, porque justamente Belgrano se había enfrentado a su clásico, que es Talleres, y no anda mal, de Córdoba también, y le había ganado bien, y luego creo que se había enfrentado a, sí, bueno, Argentinos, donde sufrió mucho, pero terminó ganando. O sea, cada de los dos equipos tuvo su partido bizarro, pero en general yo creo que fueron buenos finalistas. Justamente hoy se enfrentaron y ya estamos con la noticia que Belgrano es campeón de la Liga Argentina, bueno, de la apertura, si no ando mal, creo yo. Justamente, de la apertura, ¿no? Llámame loco. No de la clausura, pero bueno, ¿qué más da? Y también esto confirma que Belgrano es campeón, es candidato, tiene el boleto para la próxima Copa Libertadores, ¿no? Es algo yo creo que interesante, no sé si Belgrano alguna vez ha disputado una Copa Internacional, si no, pues sería la primera vez. Y bueno, vamos con el análisis. Lo siento si todo el rato estoy inhalando, pero es que se me caen los mocos, literalmente tengo esta parte de la gripe, no sé si a todo el mundo le pasa, que antes de llegar con la gripe, que se te tape la nariz literalmente y que digas no puedo respirar, ¿dónde mierda estoy? Me estoy ahogando. Tienes como este moco que es agua, literalmente es agua. Y por mucho que intentes, ¿sabes? Siempre se escurre esa mierda. Es lo que más odio, o sea, odio que se me tape la nariz, pero esto es lo peor porque no puedes controlarlo, literalmente te sale un chorrito de agua, bobón. Tengo que... mierda. Vamos con el análisis en sí. Como podrán ver, aquí está el chat. No, aquí está el chat. O sea, siempre me confundo ahí. Pero bueno, no hay nadie ahí. O sea, no hay nadie viéndome. La verdad es que hoy prendí muy tarde. Prendí muy tarde. Pero bueno, vamos a empezar con el análisis. Vamos a ir con los primeros 45 minutos del partido. Los primeros 45 minutos del partido inician con unos 10 minutos de Belgrano excelentes, literalmente dominantes. En esos 10 minutos tuvo una tapada de Beltrán, de un centro y de un cabezazo que le termina metiendo el remate de cabeza al mismo cuerpo de Beltrán. Luego tuvo el chino Celarayán, el armenio, que a través de Abril la termina definiendo pasando muy cerca del palo. Luego de eso, al minuto 7 cuando ya River poco a poco fue buscando la forma de hacerle daño a Belgrano a través de una defensa adelantada que propuso Belgrano. Hay un pase para el pibe Freitas, para el joven canterano, si no ando mal, que desborda y que a través de la pelea de la pelota termina metiendo un centro cual sus compañeros no llegaron, no terminaron llegando, y la verdad es que era una oportunidad de gol, y yo creo que pasó porque no confiaron en que el chabón, el amigo, el pibe, Freitas, pudiera haber finalizar la jugada porque parecía perdida, porque se la habían quitado, pero había peleado el pibe y lo había logrado, ¿no? Voy a hablar un poco ahí para amanizar con la jerga argentina, ¿no? Entonces luego de eso, al minuto 12 hubo una tapada de Beltrán, de un remate de Rigoni, si no nomás Rigoni, algo así se llama, cruzado, porque esta jugada se genera a través de una pérdida de River de 3 cuartos de cancha, que termina generando una jugada muy clara, la verdad. Y luego de eso se fue, o mejor dicho, River empezó a poner un poco más las condiciones del partido. La verdad es que sus primeros 10 minutos de Belgrano parecían ser muy dolorosos para River, porque Belgrano estaba poniendo las condiciones, estaba dominando, estaba recuperando en 3 cuartos de cancha, estaba generando peligro, ya tuvo jugadas claras. Hasta que al minuto, si no ando mal, llámame loco, pero al minuto 18 termina cayendo el gol de Colidio.
¿Cómo viene o cómo se genera el gol del Colidio a minuto 18 cuando parecía que River estaba poco saliendo a flote, cuando empezó a recuperar la pelota, cuando empezó a tener un poco la tenencia y más de allá? Viene a través de un gran cambio de banda o un pase muy bueno a Acuña. Acuña que espera a Galván para que se desmarque y le dé la opción de pase. Acuña que le mete el centro a Galván. Galván que de primera le mete el centro atrás y cual llega Colidio y termina rematando literalmente debajo del arco. En ese momento, al minuto 18, River se estaba poniendo en ventaja en el marcador 1-0. Eh, y la verdad es que el partido no parecía que iba a haber un gol. Si era un gol, era a favor de Belgrano, por cómo habían pasado estos 10 minutos. Pero River aprovechó y fue muy determinante. Y luego de eso, hubieron, la verdad, no mucho más. Que parecía que River iba a controlar el partido, que parecía la verdad que iba a dominar el partido, que iba a poner o iba a establecer las condiciones de ella, hasta que al 26 cae el gol de Morales, ¿no? El empate que viene a través de un córner, la verdad un córner que River protegió muy mal, que defendió muy mal porque el jugador eh, Morales, quien justamente es defensor, si no ando mal, termina cabeceando libremente, obviamente de un gran centro ejecutado por Celarayán, termina llegando al primer palo libre y termina cabeceando totalmente con toda la libertad. Y termina clavándole casi al segundo palo. Beltrán que no puede alcanzar y que literalmente va casi unos centímetros más y daba el palo y adentro, literal. Entonces, antes de la mitad o un poco más de la mitad del primer tiempo, ya el partido iba 1-1, que no parecía que Belgrano lo podía empatar por cómo se daban las sensaciones, ¿no? Y luego la verdad es que después de esto, hasta que finaliza el primer tiempo, no sucedió mucho más, el partido se calmó, creo que se estancó, con una tenencia favoritaria a River en la posición de la pelota, pero sin ser dominante ni establecer condiciones. Yo creo que los primeros 45 minutos fueron iguales, para mí no hubo un dominio completo de River o un momento de River metió un arco a Belgrano y viceversa. Belgrano no es que haya tenido un gran partido, pero durante esos primeros 10 minutos sometió muy bien a River, que lo tenía en un arco. O sea, cada uno tuvo como momentos, 10 momentos o 10 minutos de Belgrano donde fue espectacular y unos 40, no bueno, 30 minutos, 35 minutos donde River tuvo la posesión, tuvo el control de la pelota, pero no complicaba a Belgrano, la verdad. Recuerdo más atacadas de Beltrán en el primer tiempo que del arquero de Belgrano, ¿sabes? Que tú digas memorables, pues hasta ese momento. Entonces, esos fueron los primeros 45 minutos del partido. En el segundo tiempo las cosas cambiaron un poco más. La verdad es que el segundo tiempo fue un poco igual de lo mismo, porque fue un como copy-page, pero ahí termina cayendo el gol de Colidio, bueno, de Galván justamente. Me confundí de Galván a través, creo que si no ando mal, de una muy buena conducción de Colidio que conduce por el medio centro, mete el pase a Galván, Galván que parecía que se le iba a ir la pelota, pero la termina recuperando bien y termina metiendo un zurdazo bárbaro, así sacando la ventaja para River. La verdad es que antes de ese gol, que fue al 59, estaba haciendo, como dije, un poco copy-paste, porque estaba llegando un poco, fue lo mismo, unos 10 minutos, donde Belgrano empezó a tener el dominio, pero siento que en estos 10 minutos no fueron tan eh, espectaculares como en los del primer tiempo, porque es verdad que tuvo un tiro libre Serrano en el minuto 50 que pasa muy cerca de palo, pero después de eso no tuvo mucho más Belgrano, hasta que River mete el segundo gol, como dije. La verdad es que después de eso, al minuto 76, que es cuando ahí va la cosa, cuando cambia todo el panorama del partido, porque la verdad es que hasta ese minuto el partido estaba siendo muy metido en el mediocampo. No había un claro dominador. Era un partido con mucha traba en ese aspecto. River no atacaba, no llegaba, ni mucho menos Belgrano. Ninguno se complicaba o ninguno atacaba para llegar a complicar al arquero. Hasta que eh, al minuto 76 viene una jugada de justamente te ubica, que saca al jugador de River arriéndose, o sea, ya ubita en el centro del área chica, remata y lo termina despejando un jugador de River. Y la verdad es que
parecía que algo iba a pasar al 77. Ya había entrado Ubita Fernández, que iba a ser el protagonista de esta final, y ya había generado esta jugada peligrosa, que fue casi un remate debajo del arco que termina sacando el jugador de River. Y luego de eso se generó un córner que de varias jugadas terminó en un remate desde fuera del área que pasó muy cerca del palo. Y luego de eso viene lo que hizo que River perdiera esto, el penal de Lautaro Rivero. La verdad, yo voy a ser sincero, para mí es un penalazo, porque es verdad que Lautaro Rivero tiene la mano así, pero el movimiento de su cuerpo para ocupar el lugar donde iba a pasar la pelota es muy de desconfianza. Hace un movimiento con el cuerpo que al mover su cuerpo intenta ocupar más espacio de lo que debe de ocupar y termina para mí cometiendo un penal muy infantil, muy tonto, porque no sé por qué hizo eso. Si te empataba en el partido, por lo menos te empataba, pero yo creo que ese penal le dio un mal efecto a River, le dio un knockout completo y que ese penal lo termina ejecutando, o mejor dicho, lo termina haciendo Ubita Fernández, porque él es el que mete el centro, cual Lautaro Rivero termina tocando con la mano y termina ejecutando, haciendo el penal. Y la verdad es que luego de eso, Ubita Fernández, quien toma la pelota y va a ejecutar el remate, ¿no? Y termina convirtiendo el empate del partido 2-2 a través de un gran penal ejecutado, ¿no? Un Beltrán que creo que sí adivina el lugar, pero la mete muy bien Ubita Fernández, lo define muy bien. El jugador que había entrado en el segundo tiempo de cambio, la verdad fue un cambio fantástico por parte del DT, del director, y todo parecía que... Y parecía que a Belgrano se le estaba poniendo los santos, porque después de eso vino el gol de la victoria al 88, literalmente 3 minutos después, otra vez de Ubita Fernández, de un gran centro del Mudo Vázquez a través de una gran pelea por la pelota, porque lo iba a despejar justamente, creo si no ando mal, la pelota del jugador de River, el Mudo Vázquez que llega, que traba y termina sacándole la ocha, que de primera mete el centro, que parecía que el centro se iba pasado, le termina cayendo de sobrepique a Ubita, que mete el zapatazo y la termina metiendo. Y antes de que finalicen los 90 minutos completos, digamos, sin el tiempo extra, Belgrano le había dado la vuelta al partido en tan solo 3 minutos. Desde el momento que entró Fernández, que fue al 76, y justamente empezó ese remate que yo mencioné, hasta el 80 hasta el 90, esos 15 minutos del Belgrano de Córdoba fueron tan cruciales que hicieron que consiguiera esta victoria. Como fueron los primeros 10 minutos del partido, en estos 15 minutos fueron simplemente lo único que cambió, fueron determinantes. Y se vino a través de un jugador de Ubita Fernández, que como habría mencionado, fue importante en ese empate contra Argentinos Juniors. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Y luego de eso, al 90+1 terminan expulsando a Coudet, ¿no? Por, creo que insultar al árbitro y mucho más lo terminan secando. Y justamente algo que yo creo que llamó mucho la atención es que Juanfer entra literalmente a 5 minutos del partido, de que termine el partido a 5 minutos. Y es algo que saca de onda, ¿no? Porque el mejor jugador en cuanto a talento, tal vez no sé si sea el mejor físicamente, pero talento creo que es el mejor sin ninguna duda. Entra a 5 minutos perdiendo. Y aunque no lo crean, River tuvo una para mandar el partido a tiempo extra, llámame loco. Una al final donde Juanfer tira el centro y una salvada justamente de quien metió el gol de Morales, del defensor de Belgrano, la termina sacando en la línea. Eso iba a gol. El centro de Juanfer iba a gol, literal. Y luego le termina sacando en la línea. Creo que River ejecuta el córner y luego de eso, y no mucho más, termina el partido. Se da por terminado el partido y Belgrano sale campeón por primera vez en su historia. La verdad es que fue un gran partido, donde creo que fue muy igualado. No creo que ninguno haya sido inferior al otro, ni mucho menos. Fue un partido muy igualado. De cada uno aprovechó sus momentos, porque la verdad es que no hubo muchos disparos al arco en general por los dos equipos. Te podría decir que River llegó un poco más al área de Belgrano, sí, pero no es que haya sido sumamente peligroso, que haya peloteado a Belgrano, de mucho menos. Los dos fueron muy determinantes, muy determinantes en meter sus goles, porque te digo, o sea, remates al arco, incluso te diré que tuvo más Belgrano. Acá mi figura, que remates al arco tuvo 4, River Belgrano 6. Entonces, ¿sabes?
La verdad es que yo creo que fue un partido muy igualado, un partido donde ganó Belgrano, sumamente así, simplemente así, fue más determinante y no mucho más. Entonces, vamos a ir con el uno por uno. Vamos con el uno por uno. Y ya finalizo esta parte del video, no sé qué hice. Acá está, el uno por uno, ¿no? Vamos allá. Voy a empezar con River Plate y luego termino con Belgrano. Vamos a darle. Por parte del arco, Beltrán, yo creo que Beltrán jamás tuvo, en ninguno de los goles siento que haya tenido la culpa. El primer gol es en un corner que cubre muy mal River. Y el segundo gol es un muy buen penal ejecutado y el tercero es casi debajo del arco. La verdad es que no siento que ningún gol haya tenido culpa Beltrán y las más difíciles las tapó, sacó muchas bochas Beltrán, muchos que le iban al cuerpo y que necesitaban mucho reflejo, una que otra que tuvo que estirarse. La verdad es que Beltrán estuvo muy buen nivel y la verdad es que River hasta cierto punto dependió mucho del arquero, que no debe de ser eso, pero bueno. Luego en la línea de 4 Acuña, que se terminó saliendo de cambio, creo que se terminó lesionando. Lautaro Rivero, que muy flojo Lautaro Rivero, termina cometiendo un penal, la verdad, muy, con todo respeto, muy estúpido, muy infantil, muy inocente, porque se ve con toda la intención cómo mueve el cuerpo, ¿sabes? Para pararos la pelota. Martínez Cuarta que estuvo ahí más o menos y Bustos que tuvo muchas dificultades. La verdad es que la defensa de River en general no estuvo muy buen nivel. Por parte de la línea del doble 5 Vera Moreno estuvieron más o menos. En la línea de 3 barra ataque medio campo estuvo Galván, que la verdad fue un jugador muy importante. Yo creo que fue uno de los mejores de River, tuvo gol y asistencia. Colidio, que también fue uno de los mejores, tuvo gol y asistencia. Mesa, que estuvo ahí, la verdad no recuerdo mucho de Mesa. Y el pie de Freitas, que también para mí fue uno de los mejores, fue el que más desborde generaba, el que más rompía el esquema, ¿no? El que iba más al uno por uno. Si te soy sincero, por parte de Belgrano en el arco Cardoso, la verdad es que no recuerdo atajadas importantes de Cardoso que se le hayan complicado. A ver, el primer gol de River es casi debajo del arco de Colidio y el segundo gol de River de Galván, la verdad es que es un muy buen gol de Galván. La verdad no siento que haya tenido culpa el arquero de Belgrano. Si te soy sincero, no recuerdo muchas otras atajadas de Belgrano que tú digas mamita como la de Beltrán, para que vean. Entonces, en la línea de 4 Falcón estuvo bien. Morales fue creo que uno de los mejores. Metió el gol y salvó al último minuto a Belgrano con esa sacada de línea que le hizo al centro de Juanfer. Fue espectacular. Maldonado que estuvo bien. Y Sport que también estuvo bien. En la línea del mediocampo, ataque, defensa, si le quieres poner. Rigoni estuvo bien. Sánchez también. Longo también. Velázquez también estuvo bien en la línea, en el doble 9. Celarayán estuvo muy bien. Celarayán generó varias jugadas peligrosas, tuvo el córner, tuvo la jugada que pasa al lado del palo, estuvo muy bien Celarayán y Pacerini también estuvo bien. La verdad es que si vamos a hablar de un hombre en general que no aparece acá porque no jugó desde el inicio, Dubita Fernández, yo creo que el ingreso toda del técnico, yo creo que algo que se dio mucho es que el técnico de Belgrano siempre se le adelantaba al Chacho Coudet. La verdad es que siempre buscaba o entendía que iba a ser el Chacho Coudet y le metía algo para que anulara todo lo que quería hacer el Chacho Coudet. Y bueno, no mucho más. Espero que les haya gustado este video. Dejen su like, suscríbanse y bueno, nos vemos en la próxima. Como ya se están acabando todos los partidos, amigo, muy pocos análisis me quedan. Fuck my ass. Fuck my ass. Nos vemos. Chao.